Saludos queridos seguidores y seguidoras, sean todos y todas bienvenidos a su canal Aprendiendo de la Física. En el día de hoy traemos para ustedes un contenido muy interesante y a la vez fácil de aprender. Para tratar dicho contenido estaremos con ustedes Elizabeth Peralta y una servidora Yesenia Jiménez Pascual, ambas estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Luis Napoleón Núñez Molina. Sin más que decir, damos inicio formal a esta experiencia. Para ello, el tema del día de hoy es Mejor vamos a darle una pequeña pista para ver si son capaces de pensar y descifrar dicho tema. La pista es la siguiente. Si hablamos de torricellis, milímetros de mercurio, atmósfera o pascales, ¿de qué estamos hablando? Quizás algunos piensen que es un dialecto muy extraño, pero no. Desde el punto de vista de la física es algo muy sencillo, pues estas son las distintas maneras en las cuales podemos medir la presión. Es entonces que la presión es el tema del día de hoy. Pero, ¿qué es la presión? Primero debemos decir que cuando una fuerza actúa sobre una superficie, ésta se reparte en ella. Y es lo que estudia la presión. La presión estudia el reparto de la fuerza en una superficie. La misma se define como la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. Pero ya sabemos qué es la presión. Mencionamos fuerza y área. Pero, ¿qué es la fuerza? De una manera sencilla, podemos decir que la fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o para aplicar un movimiento, mientras que el área es cada unidad de superficie, es decir, que mide las diferentes superficies que podemos encontrar. Podemos decir que la fuerza se mide en newton, mientras que el área se mide en metros cuadrados. Entonces, continuando con el tema, podemos decir que en el día de hoy vamos a tener una experiencia satisfactoria, en la cual vamos a descubrir lo que es el accionar de la presión, es decir, vamos a comprender cuál es la ciencia de la presión. Antes de continuar, vamos a hacer 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué se clava un clavo? ¿Por qué el martillo clava un clavo? ¿Y por qué podemos clavar un clavo en la pared? 3 preguntas muy sencillas, dirán ustedes, pues el clavo se hizo para clavar. Pero desde el punto de vista físico tiene otra respuesta. Entonces vayan pensando esa respuesta y más adelante estaremos compartiendo con ustedes a qué se deben las respuestas de estas 3 preguntas. Continuando con este experimento, podemos decir que la presión está tan presente en nuestras vidas que cuando estamos parados sobre el piso ejercemos una fuerza sobre él. O bien el aire ejerce una fuerza sobre nosotros, es decir, el aire nos presiona. Un ejemplo sencillo para hablar de presión sería el siguiente. Si colocas uno de tus dedos sobre tu pecho y ejerces con presión sobre él, te darás cuenta que sientes una fuerza, que sientes que te presiona. Pero ¿qué pasaría si en lugar de utilizar un solo dedo, utilizamos la mano completa? Colócala sobre tu pecho en el mismo lugar que colocaste el dedo y presiona con la misma fuerza. Te das cuenta que no sientes ninguna presión. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, sencillo. Y es que cuando en el primer caso utilizaste solo un dedo, la fuerza se ejerció sobre una superficie muy pequeña. Es decir, cuando colocaste tu dedo en el pecho, el dedo solo tocó una pequeña parte del pecho. Por eso sentiste mayor presión. Pero en el momento en el que utilizaste la mano completa, la fuerza que ejercías se distribuyó sobre toda la mano. Esto hizo que la presión que sintiera fuera mucho menor, aun cuando aplicaste la misma fuerza en ambos casos. Es entonces que desde el punto de vista de la física, eso se describe con la siguiente ecuación. Fuerza es igual a presión por área. Pero, dicho de una manera más explícita, la ecuación que se utiliza para denotar la presión que se ejerce sobre un cuerpo es la siguiente. P es igual a F sobre A, donde P indica la presión y da como resultado en pascales. La F indica la fuerza que se aplica y se mide en newton.
y el área indica la superficie sobre la que se ejerce la fuerza y se mide en metros sobre metros cuadrados. Es entonces que de una manera más sencilla podemos ver ahora respecto a las 3 preguntas que habíamos hecho anteriormente, y es sobre el clavo. Para ello tenemos aquí una superficie, una pequeña caja, tenemos un palo de madera y tenemos clavos. Para explicar esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a clavar el clavo en esta pequeña caja a ver qué sucede, como normalmente clavamos un clavo. Luego de clavarlo, vemos que el clavo penetra la caja. Pero ¿qué pasaría si en lugar de clavarlo como tradicionalmente se debe hacer, lo clavamos en sentido contrario? Es decir, que en esta ocasión vamos a intentar clavar el clavo a través de lo que es la cabeza del mismo. A ver qué tal, qué pasa. Vemos que aplicamos la misma fuerza y el clavo no penetró. Esto se debe a que mientras más pequeña es la superficie sobre la que se ejerce la fuerza, mayor será la presión. Cuando tenemos que el clavo es con esta punta, podemos ver que es pequeña. Esto provoca que al aplicarse una fuerza penetre. Pero en el caso contrario, cuando es la cabeza es una superficie mucho más amplia. Entonces, al tener una superficie más amplia, quiere decir que la fuerza que se ejerce se reparte en la superficie, y esto evita que la misma penetre la caja. Por eso dijimos anteriormente, podemos clavar un clavo porque tiene una superficie muy pequeña, al igual que lo podemos clavar en la pared. Es decir, a mayor superficie, menor será la presión. Menor superficie, mayor presión. Entonces, ahora damos paso a mi compañera Elizabeth, que nos estará presentando una serie de experimentos para demostrar lo que hemos hablado conceptualmente.